Muy buenos días. El tema de hoy es vientos impetuosos. Vamos al libro de Mateo capítulo 14 del 22 al 27, el 25. Del 22 al 35, perdón. Entonces, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vientos impetuosos. Encontramos acá la palabra situaciones en las cuales era necesario que los discípulos pasaran por esta situación, ya que acababan de salir de un momento de milagros, donde el Señor multiplicó los peces y los panes. Pero encontramos cómo el Señor Jesús le habló a los discípulos prácticamente empujándolos a salir de la zona de confort, porque en el primer versículo encontramos que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Encontramos que prácticamente el Señor los empujaba a que subieran en la barca y se fueran a pasar el siguiente proceso, en el cual ya habían visto los milagros del Señor en la multiplicación de los peces y los panes. Encontramos que a veces usted y yo, el Señor nos sorprende con un milagro financiero, un milagro en la parte laboral, en la parte financiera, en la parte familiar, en la parte ministerial o en la salud, un milagro que el Señor haya hecho en su vida y en mi vida, y vemos la gloria de Dios. Pero cuando salimos de esa situación, entramos en un momento de vientos impetuosos. Por ahí realmente es probada la fe en usted y en mí, porque era necesario que los discípulos fueran probados. ¿Para qué? Para que dependieran en el Señor, no de los milagros, sino dependieran de lo que el Señor quería enseñarles y mostrarles y cómo los quería llevar a un cambio, una transformación en la vida y en el corazón de cada uno de ellos. Pero cuando usted y yo entramos en esos vientos impetuosos, es cuando más debemos tener confianza en el Señor, es cuando debemos entrar en la presencia de Él y entrar a depender de Él en todo momento, en todo lugar, para cada situación, cada circunstancia que se nos presente. Ya que ayer mirábamos el tema que era inestables, personas inestables, inconstantes, que son llevadas por doquier doctrina, por doquier pensamiento, duda o inquietud. Por hoy encontramos los vientos impetuosos, pero esos vientos vienen cuando el Señor ha hecho un milagro sobrenatural en nuestras vidas, pero viene el enemigo a zarandearnos, como que a ver si dudamos que Dios estaba ahí, como que ayer estábamos los gozosos y llegan los dolorosos el día de hoy, pero como que no nos gusta ese proceso y como que empezamos a quejarnos o a murmurar, como estaban los discípulos, así estaban, pero ¿dónde estará el Señor y nosotros en esta situación? Porque dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya las olas movían la barca de lado a lado, y usted se imagina cómo se sentirían los discípulos de inestables, inconstantes en esta situación. Pero Jesús no estaba con ellos estaban solo en la barca. Hay veces el Señor permite que usted y yo estemos en la barca sin Jesús, pero también quiere saber el Señor cómo nos comportamos usted y yo, si realmente hemos entrado en un cambio, en una transformación del corazón, los pensamientos, el carácter, las palabras, las actitudes. Porque hay momentos que vienen vientos contrarios, vientos impetuosos, pero hablamos acorde a estos vientos: no, y ahora esta barca se va a hundir, y no, y estos vientos, no, y ahora con qué nos sostenemos, ahora con qué vamos a navegar, pero ni siquiera tenemos flotador, y como ahora hace falta que nos ahoguemos. No, ahí donde usted y yo debemos depender del Señor, porque el Señor hace obras sobrenaturales en su vida y en mi vida, pero Él quiere probarnos y mirar cómo usted y yo estamos actuando, ya que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El Señor está atento. Él está atento a lo que usted y a mí nos está pasando, la situación, la circunstancia que estamos viviendo. Pero mire que el Señor nos mira, así como dicen algunos, como los toros desde la barrera, que los miran desde la barrera a los toros cómo actúan. Pero el Señor nos mira a ver cómo actuamos usted y yo. ¿Será que obramos en fe o será que obramos acorde a las circunstancias? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Estaban temerosos, dudaban. ¿Quién será? Pero ahora con estos vientos contrarios, y precisamente esa persona que viene caminando sobre el agua, ¿quién será? Personas
como con temor o duda. Así a veces nos ataca el enemigo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Venga, ¿por qué si usted y yo tenemos esa fe, esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que el Señor está en el asunto, por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de que ese viento se haya parecido? Porque Él no miró, Él quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo y puso la mirada en las circunstancias. A veces nos pasa a usted y a mí. Hay una promesa, una palabra que el Señor nos habló, nos diciendo, estamos seguros, confiados en esa promesa y esa palabra, pero en un momento viene el viento impetuoso, viene ese viento contrario y nos ponemos a mirar, ¿y ahora qué hacemos? Y esto se está moviendo, esto no está estable, esto no es seguro, ¿y ahora para dónde vamos? Ahí no está el Señor, ahí está nuestra humanidad, ahí están nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así nos dice el Señor. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué duda lo que el Señor nos ha dicho? ¿Por qué duda de que el Señor lo va a sacar de esta duda, de esa incertidumbre? ¿Por qué duda que el Señor lo va a sacar de esta deuda? ¿Por qué duda que el Señor lo va a sacar de esa encrucijada en que usted se metió? ¿Por qué duda que el Señor lo va a sacar de esa enfermedad? ¿Por qué duda que el Señor no va a restaurar ese matrimonio, esa familia, ese ministerio, ese liderazgo? Entra la duda y el enemigo a veces nos gana, porque empezamos a obrar acorde a las circunstancias, lo que estemos viviendo. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando usted y yo recordamos, tenemos presente, Dios me dio una palabra, esto es el enemigo, esto no es Dios, es el enemigo que viene a atacarme, pero que viene a tambalearme en la fe. Pero el Señor me dio una palabra y empezó a reclamar la palabra, a declarar la palabra, confesar la palabra, profetizar la palabra, la promesa. Lo que el Señor me dijo, automáticamente esa duda, esa incertidumbre se va. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí el Señor les demostró a ellos que tenían que tener fe en lo que el Señor ya les había dicho. Por eso lo que les vengo diciendo, a veces le creemos más a las circunstancias que el Señor. Queremos más lo que está pasando, lo que ven nuestros ojos, lo que está pasando en nuestro entorno, que lo que el Señor está haciendo. El Señor quiere que usted y yo pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Por eso, como lo dice en el libro de Juan, capítulo 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. El Señor ya venció. El Señor permite circunstancias, situaciones, adversidades en nuestro entorno, en nuestra vida, para probarnos muchas veces en quién estamos confiando, en quién está puesta nuestra mirada, en quién está puesta nuestra confianza. Pero si el Señor ya venció, ¿no cree usted que el Señor tiene el control de todo? ¿No cree usted que el Señor nos podrá dar la victoria? ¿No cree usted que el Señor mismo luchará por usted y por mí en lo que Él ya nos ha dicho? Ya que nunca debemos olvidar que su presencia estará siempre en nosotros, aun en estos momentos difíciles, cuando los vientos nos son contrarios. Usted y yo debemos entrar y confiar en la omnipresencia del Señor Jesús, un atributo divino que significa que su presencia es una realidad en todo lugar, sin importar las circunstancias. Las Escrituras nos dan ejemplos evidentes y cómo usted y yo debemos reiterarnos acorde a la palabra de cómo la presencia de Dios es una realidad en aquellos que confían, pero que también claman a Él por un cambio y una transformación en los pensamientos, en el carácter, en las palabras, en las decisiones, porque el Señor está atento de usted y de mí, cómo estamos obrando, pero también cómo estamos actuando. Si hay vientos contrarios, hay vientos impetuosos en su vida, en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, sus sentimientos, en su carácter, en sus palabras, en su voluntad, es porque el Señor, primeramente, está esperando que usted dependas de Él, porque Él ya venció. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. El Señor ya lo dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor ya ha vencido. No luchemos contra nuestras propias fuerzas, no luchemos en nuestra voluntad, luchemos en la palabra. Oremos, declaremos, confesemos, profeticemos la palabra y la promesa que el Señor nos ha dado para que podamos salir de esos vientos impetuosos en victoria, así como el Señor sacó a sus discípulos en victoria cuando venían vientos contrarios, hombres de poca fe. Pero como el Señor los da la victoria a usted y a mí, siempre y cuando confiemos en Él, en Cristo Jesús.